1 de marzo del año 2023. No te pían y no se huascan, y huascan cuatía y calacane, pipisconeme, guanquintotopewa, que me guini, quintotopewa, guanquintochia, guaniponi amo mochifate. Oxe huascan no te pían, neta ican te pían, para ica ine, tagame, y te guini siti y mira, ompa que te guini minsi, guanompa que guamama. Que me llame guanaquica, y huascan, mira te guini te pía, cuatía y pipisconeme, guantequini, techín, ompa. Bueno, buenos días a todos los presentes. El tema es elaboración del huacal. Es un objeto que se utiliza en la comunidad, que utilizan principalmente las mamás. Huacal significa en agua proteger. Este huacal siempre, el huacal de que protege, por ejemplo, nosotros, nuestras costillas protegen los órganos más importantes, que es el corazón, es el hígado. Y para nuestras familias indígenas, el tesoro más preciado es el niño. Entonces el niño siempre anda pegado a la mamá, le da el calor, el calor de la mamá, el amor. Se inició con el sector 07 Teciutlán, que como jefe de sector es el maestro Marcelo Fidencio García Vicente, aquí en Tehuacán. Y el rollo de leña atrás. Si va a echar tortillas o va a lavar, el niño lo pone atrás y sigue haciendo sus labores cotidianas. Es un objeto muy importante en nuestra comunidad. El primer uso era para el bebé, ahí dependiendo del tamaño se hizo la cuna, también es un huacal. Está el otro huacal que está allá atrás, ese se utiliza principalmente en el campo para trasladar sus productos y es muy práctico, ahí principalmente para la cosecha del maíz. La mazorca ahí lo acomodan, no, si fuera en un costal lo tienen que ir acomodando, es más laborioso. En el huacal nomás se avienta la mazorca, se amarra y va al hombro, y muy práctico para trasladarlo de las festas. Entonces es lo importante del huacal. El huacal, pues con los niños se rescató el nombre del proyecto que se hizo con los niños, es rescatar los conocimientos. La maestra Saraí Santiago Rodríguez, aquí presente también. Con los diferentes campos formativos, la entrevista, el niño fue a entrevistar a los padres de familia que tienen la sabiduría, y ahí el bejuco es 4 lomos. Este bejuco se tiene que cortar en luna recia, porque en ese tiempo no tiene mucha resina y no le entra rápido la polilla. Que si lo cortan en luna tierna, le entra la polilla. Y eso se vinculó con el campo formativo de las asignaturas de ciencias naturales, con respecto a las fases de la luna. Y en matemáticas, en fracciones, por ejemplo, qué tanto ocupó del rollo del hilo. ¿Sí? Ahora, actualmente, pues, se hace el huacal con material industrializado, que es el hilo de seda o el hilo de plástico. Anteriormente, nuestros comunidades, el hilo lo sacaban de la cáscara del jolote. El jolote es un árbol que se desprende fácil la cáscara, se mete en agua 8 días, que se saca toda la resina, se lleva al río, se lava y salen las hebritas. Y ahí es donde van haciendo las madejas para ir haciendo el huacal. Y esta es la elaboración, se van haciendo, aquí incluso se ven figuras geométricas, el ovalado, tarda 8 días el bejuco para secarse y hacer el huacal. Es un objeto, le digo, muy importante en la comunidad, de nuestros pueblos originarios allá de la región de Teciutlán, que lo ocupan las mamás. Gracias. Marcelo Fidencio García
agradecimiento. Gracias. Continuamos con la demostración de artesanías y llega el sector 8 de Zacapoaxtla. Maestro Eusebio García de Jesús, maestra Josefina Rodríguez Ramírez y la maestra Adrián Ortiz Luciano. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, Antaneske, Tomaseva Lingua, Takame Masewami Tamashiani, Name Nashmiti, Toteki, Sector 08, Zacapoaxtla. Altepende de Zacapoaloya, también de Chicoles, Tamashina Chicoles, Chicuelli. Bueno, Tefatitzi, Yonshiwa, y Tamachivalisme, Tequipia, Teniac Tapalme. Noche y tequit, y ticualpe, compañía, altepeme, mosentilia, de Guaychola, Zacapoaloya. Bueno, y tamachivalisme, tipia, cuacuatzi, tapalme, non, tename, bantatame, de Cholal, altepeme, Ichiwa, ni cabía que yolpaquilis, de no, yo le de tayahuelis. Porque tenemos agua y caín tamachim y tenemos agua de tatomin que temolis y cayón yehua no y chiva y milis. Bueno, no chigin tequit kipia ya que yolpagilis no kichiwa ni cabía yolpagilis no chigin tochancagua y griba igual no chigin la mejor nanquita y cual ya yolpagilis ni tamachim de todo la nave fantatame de altepeme Bueno, dentro de estas actividades, más que nada en las diferentes artesanías. El letrero del sector 08 está hecho con puro café. Y con las diferentes asignaturas en lo que es música. Esto nos permite a la vez desarrollar y complementar ese vínculo académico que hay dentro del contexto. Para ello podemos observar infinidad de artesanías que nos vamos a observar también lo que es el tipo de piel que se da en nuestra región. Dentro de ello tenemos lo que son los cinturones de piel, tenemos lo que son las carteras, los portadores de los diferentes de navajas, lo que son monederos. Tenemos también algunas agendas y lo que más se disfruta dentro del contexto son lo que son las cubiertas para los machetes que se utiliza directamente en el campo, dentro de los diferentes accesorios que se trabajan de piel. También podemos observar dentro de la región lo que son las artesanías de palma, como son los tenates, las escobetas, lo que son los portadores de las tortillas, y también algunos aventadores, petates, material lo que son los sombreros, y también tenemos algunos de los fruteros que hacemos allá en el sector. También podemos contar con los diferentes materiales de lo que es la chaquira, que esto también tiene un vínculo en los diferentes niveles, pues escolar podemos observar el trabajo que traen los niños donde ven lo que son los colores, las formas, las figuras, y esto tiene mucho que ver con el contexto y las estaciones del año y algunos otros vínculos académicos que les damos. Podemos observar aquí la variedad de las diferentes camisas y guayaberas, tanto para dama como para caballero. Dentro de lo que es también nuestras artesanías, traemos materiales directamente extraídos de la naturaleza, como son aretes con semilla, como lo podemos observar en aquel maniquí. Ahí marca lo que son los collares directamente de artesanías. Tenemos lo que son el arreglo floral, y también tenemos lo que son en esta parte, tenemos aretes y también tenemos algunos otros collares, ¿sí? Dentro de las demás artesanías de las que podemos disfrutar en el sector, tenemos lo que son los vinos típicos hechos directamente allá en la región, no nada más de hierbas, sino de frutas naturales que el mismo contexto nos permite explotar, pero también
cuidar de lo mismo. Bien, también tenemos dentro del sector el trabajo con carrizo. Allá podemos observar lo que es el carrizo con el ixote, ¿sí? Que le permite dar una tonalidad muy especial a lo que son los canastos, los machicoles, y a la vez se utilizan en las diferentes prácticas culturales en nuestro sector, como también lo vamos viendo en los pedimentos o en los agradecimientos que se les dan a los padrinos, que en alguna ocasión suelen ser para los niños y también para todo el contexto social. Tienen un uso cultural muy arraigado y que podemos disfrutarlo. Y finalmente, bueno, pues esto lo decíamos hace un ratito, tenemos lo que son las servilletas bordadas, sí, que tenemos allá, que también permiten un ingreso, sí, aparte de la creatividad, hay un ingreso también para las comunidades. Ahí podemos observar varias. Tenemos también lo que son los materiales con los que se elaboran. Si ustedes pueden observar, hay mucha creatividad que existe en el sector, y también podemos escuchar y observar lo que son el café. Por ejemplo, también es una parte en la que también se puede disfrutar del café. Aquí lo podemos observar y tiene, aparte de un rico sabor, un rico olor. ¿Sale? Entonces, maestros, compañeros, a todos los presentes, esto tiene que ver mucho con lo que es la relación cultural, social, natural y su vinculación con el medio en el que nos encontramos orgullosamente en el sector 08. Adelante, vamos a escuchar como finalidad el proyecto directamente amplio de lo que es la alfarería. Adelante, maestro. La otra Katy, la noche, la mejor sí. Vale, Tacate. Que no chichigua y cashme guancole, dican hueli la tasque, y miak teki de inconeme in hueli taca, inconeme que chichigua in teki cach, amo más fácil, pues. In taca cachi hueli, que chichigua in teki cachi owi. Wanijin, hueli na kutaske, onga kniak, na mitzkapoquiti y katomasehualtantol, se to masehualiniwan, amtechkaki, canijito, otantol. Buenos días a todos, maestros y ciudadanos. Les voy a platicar un poquito más de la alfarería. Como se pueden observar, hay una gran variedad. La región Zacapuazla se ha distinguido por este tipo de alfarerías, alfarerías y artesanías. Los compañeros ya explicaban un poquito. Aquí estamos hablando más de la zona de San Miguel de Nextatiloyan. Es cuna de la alfarería. El 90%. Agradecemos la participación del sector 08 Zacapuaxtla. Recuerden que estamos en vivo y el tiempo nos come, pero muchísimas gracias, maestro. Presentamos al sector 06 de tela de Ocampo, las artesanías huacales y cucharas de madera, con el profesor Ignacio Méndez Gámez y Argelia Agustín Mora. Aquí, bien, nuestra Zapatapo, Oyay, en el Giro Gallana. Sector 06 de tela de Ocampo, donde participan Ucul mau witong berapa wakat ngawa bubus kuikan musik anta dikukukan dikusikan hijau bupakat. Gue ma nana kastokan, gue ma nana tokan wakat anta kita solida jokin anta kokat taloka.
maestros y maestras. Nosotros somos del sector 06 de Telo do Campo, la elaboración de huacal. Nuestras artesanías utilizando la elaboración de huacales con elementos naturales como el bejuco, el hilo, el isle, su utilización como objeto de respeto y almacenar mazorcas en el campo de cosecha y portarlos también al hombro para llevar los bebés de un extremo a otro. Y así finalmente también tenemos huacales para los tacos o huacal taquero. El objetivo del proyecto es lograr que los alumnos despierten interés a la elaboración y continuar utilizando los huacales para regresar la cosecha y utilizar otros recipientes que contienen medio ambiente. Vínculos interdisciplinarios, lenguaje y comunicación, matemáticas, ciencias naturales, artes y geografía, relación, contextos de elaboración de huacales típicos para dar a conocer la importancia de los huacales de la localidad. Problemas matemáticas del tiempo de elaboración de un huacal también depende del tamaño. Nuestro medio ambiente es muy rico. Aquí pues ya vamos a cambiar el proceso, por lo mismo de que allá nosotros ocupamos el isle, pero lleva el tiempo para elaborar, lleva 15 días en reposo el bejuco del bonote y se saca el isle para poder tejer el huacal. Aquí va el proceso en lo que el compañero va a exponer su materia. Cuando Chino. Y no montas así que. ¿Cuál tasajamate con tehuatzen? No me chontas palúa y cambiar no yolo. Y yorpaki, no más se valinigua, tamashtiani. Tamashtiani, tayiganani, tamashtiani, igual. No toca Argenia Agustín Mora, no ma huitza ni cantamastique, Guadalupe Urbano Romero. Dejo antibitze, cantamachtil tanechicol, se zontri, ma wilpowal, guaneyi. Nepa noltepet, guautempan. Guahueyi noltepet, tetela de Ocampo. Namuntakanti, ashkanti huitze, namechontomotzatske, keni mochichiwa, tapaltas de calonime. Y te xnepa tu atepe, tetela de Ocampo. Onca mia cubuime, que me come, aguame, equimime, guamiaque y lime. Ompa yoli, campa tenohat. Nan comunismoti, nan licuahuime. ¿Qué mam? Huevo capame, cuanto más que, más igual. Chichiwa, nasto y ispepena ni licuahui, guanima ni capichichiwa, tacuataca, de calonime. Ashkantina mechonesilis, ¿quién chichiwa ni tacuatate calonime? Nenta catiquitique, ispepena ni lime, en cachi cuartitzi, o en cachi mitique. Satepan quinteteki, guamucawa, guamimilme, que me digan anguitzoque. Satepa, companicaliti, compacoca. Pero Italia, guano papewa, y Manacachua, ica tepos Manacachuani. Satepa, Kistapana, Covime, Guamuchiwa, Ome, Tacualte Calonime. Satepa, Micana Ungantasque, Kishishima, ica tepos Tatequiloni. Satepa, Oxepa Panoa, Campa, tepos Malagachuani, Guanica, tepos Shishimani. Guanica, Satepa, Shishima, Ika, tepos Shishimani. Ikor. Ashkan, ¿quién intiqueni? Tacualte Calonime. En Icatiquitin, Tiqui, Icatiteca, Tesal, Cana, Chilca Mortal, no inconveni Tiqui, Iquacticteca Isca, Pelic, ni Uxega Chihuey, Icatitacualteca, Emma, Cana, Llaman, Emol, Tesa, Tacual, Ninca Chihuey,
Icatiteca, atol, mechilatol, atol, chocoatol, man, yoloatol, nestamalatol, no chimiacatol. Oxeni cachimaítin, ni yecachimay, ni tiquilia, icatiteca, moli, quema, icuactiqui, icuactesain, mitonga, texcualtepet, noito, campa calitic, montacuahuia, monanitia, ica chihuantacual, ica quimareloa, moli. ¿Con? Ninteki, Nikatiqui, Tiquinestiliam, Coconewa, que me niki, tequime, bueno, ya tequime. Y con que ni la quita, con bacata machil, con M machia, quien te pano ni cachibay, un cachititzi, no con, ti sentiría, te chnawatía, wey, a moch, ti tamachilis, y guanten de bomba, ti quinestilian con M, si guapilme, bueno, que De Juan Tiquinestilia, que ninta Cuilosque, que ninta Pobasque, Juan, que ninta Machi. Juanicón, Ticamastía, Ompatuantepet, Octempe. Muy buenos días, un gusto saludarlas, hermanos, maestros indígenas, autoridades educativas. Nosotros yo soy Argelia Agustín Mora, mi compañera Guadalupe Ruano Romero. Venimos de la zona escolar 503 de Cuauhtépan, sector 06 de Tetela do Campo. Muy buenos días. En esta ocasión les venimos a presentar cómo se elaboran las cucharas de madera de ilite. Tetela do Campo se encuentra en la Sierra Norte de Puebla. Felicidades a los maestros, muchísimas gracias por su participación. Y pues, felicidades al las maestro artesanías que traemos para ustedes. Muchísimas gracias. Ignacio por ese tejido. Felicidades, gracias sector 07 de Tetela de Ocampo, jefe de sector Feliz Sánchez López. Felicidades. Continuamos con la exposición. Disculpen el tiempo, ya saben que el tiempo nos come. Ya estamos en un programa en vivo, entonces seguimos con la demostración de artesanías. Continuamos, maestros. Ahí estamos, los tres. Presentamos al sector 09 de Huehuetla. Pero yo no podía dejar pasar la oportunidad de pasar. Gracias, maestro. Aquí me van a... Presentamos a los maestros María Guadalupe Ramos Castañeda, Delfino González Antonio con la elaboración de la faja. Fuerte el aplauso para Huehuetla. Skafem Liputum, Indakawini, María Guadalupe Ramos Castañeda, Imbogatahuaca, Bulachanda, Kachkin, Guanican, Katsunin, Koyu. Titna Kash Gatliyan, Shalanla Kash Lokan Yuma, Litambay. Buenos días a todos. Buenos días. Yo les voy a comentar sobre cómo se elabora la faja y lo que simboliza para la comunidad en donde yo me encuentro laborando. Bien, la faja es el símbolo de la maternidad. De acuerdo a las investigaciones que se realizaron con los niños, la señora Carmen de la comunidad de Lipuntahuaca nos comentó qué significa la maternidad hacia la mujer. En una edad, cuando las niñas ya comienzan con su periodo, se les coloca la faja. ¿Qué significa la faja? El color rojo y el color blanco significa que una mujer ya está casada. La faja, cuando lleva el color blanco, el color rojo, el color verde, el amarillo y el negro, significa que la mujer está soltera. Cuando una mujer está embarazada, se tiene la creencia de que la faja protege al bebé que está por nacer. Bien, la realización de la faja, en la realización de la faja se vincularon todas las asignaturas. ¿Sí? Este fue el proyecto que se elaboró. En español se elaboraron los instructivos. ¿Sí? El objetivo fue la elaboración de los instructivos.
junto con la lengua tuntunacún, ya que se elaboraron en ambas lenguas. En matemáticas se trabajaron las fracciones, las mediciones, qué tanto va a medir la faja, así como en ciencias naturales, en formación cívica y ética se rescató la cultura de la comunidad. En todo este proceso, los niños de la comunidad participaron, ¿sí? La elaboración de la faja lleva 8 pasos. Bueno, en primer lugar, se entrelazan los 6 hilos, son 6 hilos que llevan, o hebras, que vemos aquí, que están aquí colocados. Estos son 6. Una vez que ya los tenemos, los enroscamos a estos palitos que encontramos de este lado, se van enroscando para que posteriormente se coloque el telar, ¿sí? Que ya es junto con lo que tenemos aquí y esto que tenemos aquí. Bien, se pone el patzil es este que tenemos acá, que es de donde se van a ir enrollando. Una vez que ya tenemos todo esto, lo vamos a bajar y nos vamos a colocar esto en la cintura, porque es de telar de cintura, ¿sí? Lo ponemos en la cintura. Una vez que ya lo tengamos de esa parte, nos la colocamos para que vayamos hilando los hilos o los colores que va a tener. En esta parte también depende con la figura que se quiera. Aquí tenemos así y en aquella parte tenemos otro cabal. Ya una vez que colocamos todos los palos, bueno, vamos a empezar con la elaboración para ir haciéndolo. Una vez que ya se va elaborando todo esto, que como pueden ver, bueno, el proceso es algo largo, bueno, ya empezamos una vez que ya terminamos la faja, empezamos a quitar el pastil, que son estos que están en las orillas, que tenemos ahí, ¿sí? Y también los hilos que nos van a sobrar, se los vamos a quitar, también para que ya la faja nos quede como la que tenemos aquí. Esta es la faja terminada, ¿sí? Y en todos estos, en este proyecto, en estos pasos, los niños estuvieron participando, ¿sí? Desde la investigación que se realizó a la persona de la comunidad, bueno, hasta obtener que fue nuestro producto final. Bueno, pues muchas gracias. Y como por último, nada más comentarles que para nuestra zona Tutunacún utilizamos el rojo y para la zona náhuatl utilizamos la faja negra. Gracias. Felicidades. Muy bien. Un dato interesante. Por la cultura, la roja representa la cultura Tutunacún y ya la negra es a la cultura náhuatl. Oh, muy bien, felicidades, sector 09 de Huehuetla. Jefe de sector, José Báez Rivera. Gracias por su participación. Continuamos con el sector 04 Huauchinango, que nos viene a presentar la artesanía bordados de camisa. Nos presenta la profesora Xochitl Ipanixtlahuac Caligua. Lewana mechnononta sintekiti toka tlamachka mishati. Nepa niwit kwei tetiachka tlamachtiloya toka nawi Huauchinango. Neka itlamachtiani wika ini tekit ipan tlamachtilisli. Ashkana na mechnononta ini tekit tlamachka mishati. Ini tlamachtis aquí chichiwa ipa tepe chiakla la yopa tashkopa. Ini desde la que me saca Italia y Tonanagua, cuando guante que chichiva. Y chicopoche que Italia queman cailwit, queman la italianistri, ilhuitaptepe, la italianistri. El sector 04 corresponde a Huauchinango. Muchi ini tikishanaske. Llega porque tenkimati y paniantepe. Kichikawas ni tlanene Willis, y que no amamochli, tenkitoa, tlamachtilistli, kitoa, muchi tenkimati inconeme y panía, tepeti kishanaske guainoti, y cainoti chikawaske ni tlanene Willis, y panca tlamachtiloya. Y que no, ini tlamachti, tikishanke, y guaini, kichikawa, ni tlanene Willis, y nomachtilanime. Y paini tekiti.
umachtianime, tetatawa, iwan tlamachtianime. Leyes, inintekit, iwan tinino kiishana. Itechinintekit, sella. Imumachtianime, itechinintekit, kichikawa nitlanenemilis, iwanoki, kichikawa nitlanenemilis, ipaninemilis. Ome. Ikain ini imumachtianime ikantaiste moli tlen kichiwa ipanialtepe kichikawa nitlanenewilis iwan noki ikaino pewa kixtemua mochi tlen yewa kineki kimatis isel iwan tlen yikimati kichikawa ika nitlanenewilis. Kini no kisheka ika ini tlanenewilistle yewa inkoyotlatoli, aguatlatoli, tlapowalistli. Ikan koyotlatoli, inkokone otlaixtemoke. Keni kinino kichichiwake, mochi ini. Keni kino kikuikuiloa, kino yonkatoto kitlalilia, butkua kitlalia, yolkal, xochitl, kilit, santlena yonkatoto. Kini ukixtemotake, kini no kichiwa, kini no tatapatli, ika kichichiwa, ini machintoka tino papelina, tino ikpat ika kichichiwa, waashka yak mosaista tatapatli, no kika neshtik tatapatli. Muchini, kema, kiyekwake, pachkichiwake ini, kastoli tonali, tlakitinito, o tlahueyi, tlamachkamishatli. Ipai, ini kichike mía kama mochoto, que me ini, kani otlakuiloke, ika mexicat, iwanoki, ika koyotlatoli. Ipan tlapowalisti noki, porque kipia tenkimatis keski yolkatoto, o xochitl, o kilte, cuale cuicas, tlahueyi, o kitzini, intlamachti, kuinkamixatli. Ika ino noki, otlakixtike, otlanechikoke, huecono, otitequitaque, canilleguante, o mumachtike, coyotlatoli, mexicatlatoli, igual, tlapowalistli. ¿Quién no quixasike? Mumachtiganime, itechini o quixasike, y es que ne mochiva, y ni tatapatli, que me lleva ahí no se me paga. Pikatika lleva ahí no quixasike, guaygaino no ki, o ki ni tlanenewilis, pues o kichikake. Y tlatamachivalistli, ni tlanenewilis, tleyeguante, nika unikishonan, para nijatis que ni kinino ka ni tlanenewilis. Y techini, unikishan, que ni kotekitke, manoki,